Hola, buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con los resultados básicos sobre operaciones entre funciones derivables y el día de hoy nos vamos a concentrar en la suma, el producto y el cociente de funciones derivables. Y dejaremos pendiente para los siguientes videos el tema de la función inversa. Vamos a ver quién es la derivada de la función inversa y la regla de la cadena, que básicamente nos dice quién es la derivada de la composición de funciones derivables. Ok, entonces comenzamos con la suma y el producto, los cuales se demuestran bastante fácil y vamos a enunciarlo como un teorema, sea y un subconjunto de R, un intervalo, F y G, funciones definidas en I con codominio los números reales, funciones derivables, en un punto A que vive en I. Entonces, este teorema nos va a decir que la suma de las funciones va a ser derivable en A, es decir, la función f más g es derivable en A, y además la derivada de la suma en el punto A, esto de aquí es f más g' en A, quedó muy grande el prima, déjenme borrarlo tantito, va a ser igual a la suma de las derivadas. Es decir, esto va a ser igual a f' en A más g' en A. Y la parte 2 va a decir que el producto f por g también es derivable en A. Y aquí la derivada obedece a lo que se conoce como la regla del producto, la cual nos dice que la derivada de f por g en el punto A es igual a la derivada de f en A por el valor de g en A más el valor de f en A por la derivada de g en A. ¿Sí? Y esto se conoce como la regla del producto. Ok, bueno, pues comencemos con la demostración. Para la primera parte necesitamos probar dos cosas. Uno, que es derivable en A y la otra es que la derivada es este de aquí. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la definición de derivada y ver que el límite que se calcula es precisamente este de aquí. Muy bien. Entonces, para la parte 1, lo que tenemos que demostrar es que f más g es derivable y que la derivada en A es igual a f' de A más g' de A. Muy bien. Entonces, para probar que es derivable, nosotros necesitamos calcular quién es el límite, bueno, ver que existe el límite cuando x tiende a de la función f más g evaluada en x menos f más g evaluada en A entre x menos A. Y de hecho tenemos que demostrar que es igual a esto de aquí. Con eso habremos demostrado al mismo tiempo que es derivable y que la derivada es esto de aquí. Entonces lo voy a poner como por demostrar que este límite es igual a f' de A más g' de A. Déjenme moverlo para que no se empalme. Ok, pues hagámoslo. Entonces voy a copiar esto que está aquí y me paso a la siguiente hoja. Bien, pues para calcular este límite, primero veamos qué está pasando en el numerador. En el numerador tenemos la función f más g evaluada en x menos f más g evaluada en a. Eso no es otra cosa más que f de x más g de x menos f de a menos g de a, todo esto entre x menos a. Ahora, esto es igual al límite, cuando x tiende a,
Voy a reorganizar todo lo que tengo aquí. Voy a poner las f's de un lado, f de x menos f de a, más g de x menos g de a, todo esto entre x menos a. Y ahora voy a dividir este cociente en dos cocientes, f de x menos f de a entre x menos a y g de x menos g de a entre x menos a. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, más g de x menos g de a entre x menos a. Ok, y aquí necesitamos calcular el límite de todo esto. Y todo esto es una suma de dos objetos. Como la función f es derivable y la función g es derivable, nosotros sabemos que ambos límites existen y son iguales este de aquí a f' de a y este de aquí a g' de a. Como los dos existen, entonces el límite abre la suma y esto se convierte en el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a más el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Y como ya dije, sabemos que ambos límites existen y de hecho el primero es igual a f' de a y el segundo es igual a g' de a. Y pues con esto ya demostramos lo que queríamos. Queríamos demostrar que este límite era igual a esto de aquí. Entonces, por lo tanto, concluimos que f más g es derivable en a y f más g' en a es lo que queríamos. f' de a más g' de a. Ok, esta es la primera parte correspondiente a la suma. Ahora pasemos al producto. Muy bien. Entonces, en el producto nuevamente queremos demostrar que el producto f por g es derivable en a y además que la derivada del producto, es decir, la derivada de f por g' en a, es igual a f' de a por g de a más f de a por g' de a. Bueno, para hacerlo vamos a hacerlo de la misma manera. Nosotros, para demostrar esto de aquí, es lo mismo que demostrar que el límite cuando x tiende a de f de x por g de x menos f de a por g de a entre x menos a es igual a esto que tengo de este lado. Si yo demuestro esa igualdad, ya acabé. Ok, pues vamos a hacerlo. Y como ya se me acabó la hoja, lo voy a hacer del otro lado. Entonces voy a copiar esto de aquí y comienzo de este lado. Muy bien. Entonces, para calcular este límite, voy a hacer, bueno, un truco, que es meter un 0 dentro de este numerador. Entonces, me voy a concentrar ahorita únicamente en esta expresión sin pensar tanto en el límite. Entonces, esta expresión es igual a f de x por g de x menos f de a por g de x. Dejen pasarlo todo abajo porque no va a caber. Más f de a por g de x menos f de a por g de a, todo dividido entre x menos a. Entonces, a ver, expliquemos qué pasó aquí. Este f de x por g de x se quedó. El menos f de a por g de a está aquí. Y esto que tenemos en medio, si se fijan, es un 0. Es menos f de a por g de x más f de a por g de x, pues eso es 0. Entonces, la igualdad se preserva. Ahora vamos a separar esto. Nos vamos a fijar, esto va a ser de la forma f de x por g de x menos
f de a por g de x, todo dividido entre x menos a. Y del otro lado nos va a quedar f de a por g de x menos f de a por g de a, todo dividido entre x menos a. Entonces, si se fijan, todo lo que tenía aquí lo pasé de este lado. Y por otro lado, lo que tenía de este lado se quedó aquí. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es factorizar. En este numerador tenemos como factor común g de x. Entonces, esto es igual a f de x menos f de a entre x menos a, y el g de x que factorizamos lo sacamos y lo dejamos de este lado. Por otro lado, aquí tenemos como factor común el f de a, pues lo sacamos y nos queda f de a que multiplica a g de x menos g de a entre x menos a. Muy bien, entonces esta expresión a la cual le queremos calcular el límite se convierte en esta suma de expresiones. Y bueno, aquí vamos a ponerlo como observaciones. Observación 1 es que como f es derivable en a, pues entonces el límite cuando x tiende a de esto que tengo aquí es igual a la derivada de f en a, ¿sí? Esto es igual a f' de a por la definición. Lo voy a subrayar. Todo esto de aquí, cuando yo le saco el límite, se convierte en f' de a. Ok, ahora, g de x sabemos que es derivable en a. La función g es derivable en a. Entonces, observación 2, como g es derivable en a, aquí pasan dos cosas. Por un lado, la derivada de g en a es el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Y esto pues lo escribimos simplemente como g' de a. Entonces, esto que aparece del otro lado, al momento que yo saco el límite, se convierte en g' de a. Déjenme subrayarlo de otro color para que quede claro. Ahora, eso es por un lado. Pero por otro lado, nosotros probamos la clase pasada que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Esto lo pongo como una segunda consecuencia. Entonces, g es continua en a. ¿Y qué significa que sea continua en a? Pues esto significa que el límite, cuando x tiende a de la función g de x, es precisamente g de a. Y eso, ¿por qué nos interesa? Pues porque aquí aparecía un g de x. Y pues lo que acabamos de observar es que si yo saco el límite cuando x tiende a de g de x, existe y además va a ser igual a g de a. Ok, entonces, ahora lo que resta hacer es calcular el límite que queríamos. ¿Qué queríamos? Queríamos calcular este límite. Voy a pasar de otra hoja. Entonces, el límite, cuando x tiende a de lo que nosotros teníamos aquí, por todas las cuentas que hicimos, se convierte en el límite cuando x tiende a de esto que teníamos acá. Muy bien, lo pegamos para que no haya duda que es exactamente lo mismo. Y ahora, este límite, pues es por un lado el límite de esta suma, y en cada uno de los sumandos sabemos que este límite existe porque la función f es derivable en a y esto se va a f' de a. Luego, como g es continua, cuando x tiende a g de x se va a g de a. Esta es una constante, entonces el límite cuando x tiende a de f de a es f de a. Y por último, como g es derivable, cuando x tiende a, todo esto se va a g' de a. Entonces, una vez que abrimos la suma y los productos, esto nos queda como el límite
cuando x tiende a de la parte azul, es decir, de f de x menos f de a entre x menos a, por el límite cuando x tiende a de g de x más f de a por el límite cuando x tiende a de g de x menos g de a entre x menos a. Y como ya conocemos todos estos límites, este de aquí, este de acá y este de aquí, pues simplemente sustituimos el valor. Es decir, esto sería igual a f' en a por g de a más f de a por g' de a. Y con esto concluimos la regla del producto. Y queda demostrado el teorema. Ok. Bueno, como corolario inmediato tenemos que el producto de una función por una constante va a ser derivable siempre y cuando la función sea derivable. Entonces vamos a escribirlo. Corolario sea f definida en un intervalo con codominio los reales, derivable en un punto A del dominio. Entonces, para cualquier valor c en los reales, la función c por f es derivable en A y además la derivada de esa nueva función en el valor A es precisamente c veces la derivada de f en A. Y pues la demostración es muy sencilla. Consideramos g como la función definida en el mismo dominio de f dada por g de x igual a c. Es decir, es la función constante c restringida al intervalo i. Pues ya sabemos que la derivada de una función siempre es cero, de una función constante, perdón, siempre es cero, y esto para cualquier x en el intervalo. Entonces, observen que c por f es igual a, bueno, c por f en un valor x, pues es igual a la función g por f en el valor x, es decir, a g de x por f de x. ¿Sí? Esto es porque g de x es precisamente la constante c. Entonces, por la regla del producto, es decir, por el teorema anterior, concluimos que c por f es derivable en a. Esto porque la función g y la función f son derivables en a. Y además, la derivada de c por f en a, pues es igual a la derivada de g por f en a. Y por la regla del producto, esto sería igual a g' en a por f de a más g de a por f' de a. Y esto a qué es igual, pues sabemos que la derivada de g en cualquier punto es 0, 0 por f de a, pues es 0. Más g de a, ¿cuánto es g de a? G en cualquier punto vale c y f' de a, pues f' de a. Y esto es justo lo que queríamos demostrar, ¿sí? Por lo tanto, esto es igual a c por f' de a. Y con esto terminamos el corolario. Otro corolario, que este se los dejo como un ejercicio de inducción, sean f1 hasta fn funciones definidas en un mismo intervalo i, con codominio los reales, derivables en un punto A del intervalo. Y entonces el corolario nos dice que la función f1 más f2 hasta fn es derivable en a, y además ya se imaginarán que la derivada de la suma en a es igual a la suma de las derivadas, es decir, f1' en a
más F2' en A, y así nos vamos hasta Fn' en A. ¿Sí? Entonces, la demostración se las dejo como ejercicio, es muy simple. Háganlo por inducción. Nosotros ya demostramos ejercicio, ya demostramos la base, que es cuando sumamos dos funciones, y supónganlo para n funciones y vean qué pasa cuando suman n más 1 funciones, ¿sí? Es muy sencillo, es un ejercicio de inducción básico. Ok, para el producto va a haber en la guía, ahí está una regla para calcular el producto de una cantidad finita de funciones. Ahorita me interesa un caso particular que es cuando la función que estamos considerando es x a la n para n un número natural. Entonces, eso vamos a verlo como un corolario. Para cada n en los naturales, sea f sub n en x igual a x a la n. Lo voy a poner aquí entre paréntesis, es decir, pues la función f1 es simplemente la función x, la identidad. La función f2 sería x cuadrada. La función f sub 3 sería x al cubo y así. ¿Sí? Ok, entonces para cada número natural nosotros podemos definir la función fn, que es simplemente x a la n. Entonces, el corolario nos dice que fn es derivable. Esto significa que es derivable en todos los puntos. Entonces, si quieren lo pongo, fn es derivable en A para todo A en los reales. Y además, la derivada en A es igual a n por A a la n menos 1. Esto para todo n. Ok, pues vamos a hacerlo. Y damos un valor A en los reales y lo que hay que demostrar es que fn' en A es igual a n por A a la n menos 1. Bueno, eso es lo segundo que habría que demostrar. Primero habría que demostrar que fn es derivable y además pasa esto de aquí. Y lo vamos a hacer por inducción sobre n, ¿sí? Entonces la prueba va a ser usando inducción sobre n. Ok, cuando n es igual a 1, entonces la base, si n es igual a 1, pues entonces f1 de x, ya sabemos que es la función x, la cual ya sabemos que es derivable. Y en particular, pues va a ser derivable en el punto A. Y además ya habíamos calculado la derivada. La derivada f1 de x era la constante 1, ¿se acuerdan? En realidad calculamos la derivada, voy a ponerlo aquí como un globito, recordar que la derivada, que si f de x es igual a mx más b, entonces f' de x es igual a la constante m, ¿sí? En particular, de aquí concluimos que si f de x es igual a x, pues f' de x es 1, porque justo 1 es la pendiente de esta recta, ¿sí? Juega el papel de esta m. Entonces, regresamos. Tenemos la función f1, que es igual a la función identidad, f1 de x es igual a x. Ya sabemos que es derivable en A y además la derivada es igual a 1 para todo x. En particular, pues f1' en A es igual a 1, que si se fijan es igual a 1 por A a la 1 menos 1.
Entonces, para n igual a 1 se vale. ¿Qué pasa? Antes de hacer la hipótesis de inducción, vamos a hacer el caso n igual a 2. Si n es igual a 2, entonces, pues la función f2 de a es igual a al cuadrado. Y este también ya lo habíamos calculado. Habíamos calculado que f2' de a es igual a 2 por a, que si se fijan es igual a 2 por a la 2 menos 1. Entonces, en este caso, también se cumple. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la hipótesis de inducción. Entonces, la hipótesis de inducción dice, supongamos que si n es igual a k, entonces fk es derivable en a, y además fk' en a es igual a k por a la k menos 1. Y el paso inductivo nos dice que tenemos que demostrar que la función fk más 1 es derivable en a, y además fk más 1' en a tiene que ser igual a k más 1, que multiplica a la k, ¿sí? Voy a subrayarlo porque esto es lo que queremos demostrar. Ok, bueno, pues veamos primero quién es fk más 1 en un valor x arbitrario. Por definición es igual a x a la k. Perdón, x a la k más 1. Y x a la k más 1 es igual a x a la k por x. Esa es una de las propiedades de los exponentes que demostraron ustedes en la guía 1. Y si se fijan, esto es igual a fk de x más f1, perdón, por f1 de x. ¿Sí? fk de x es x a la k y f1 de x es x. ¿Sí? Este es este y este de aquí es este de acá. Ok, y como ya sabemos por hipótesis de inducción que este es derivable en a y por la base este también es derivable en a, la regla del producto me dice que el producto es derivable, por lo tanto, como fk y f1 son derivables en a, pues entonces fk por f1 es derivable en a, y además la derivada en el punto A va a ser igual a fk' en A por f1 en A más fk en A por f1' en A. Y pues ahora sustituyamos cuánto es esto de aquí. La derivada de fk en A por hipótesis de inducción, lo tenemos aquí. Por hipótesis de inducción, la derivada de fk en a es igual a k por a la k menos 1. Sustituimos entonces. Esto va a ser igual a k por a la k menos 1. Luego, f1 de a es igual a y de este otro lado tenemos fk de a, que simplemente es a la k, por la derivada de f1 en a. f1 era la función identidad y su derivada era la constante 1. Pues esto nos quedaría como k por a la k, esto es al momento de operar estos dos, más a la k. Y ahora factorizamos el factor común, aquí era un igual, esto es igual a k, a k más 1, que multiplica a la k, y si se fijan, era justo lo que queríamos demostrar. Entonces, por lo tanto, la derivada de fk más 1 en a, que era igual a la derivada de fk por f1
en A es igual a K más 1 por A a la K. Esto completa el paso inductivo y por lo tanto completa la inducción. Por lo tanto, para cualquier n en los naturales, la derivada de la función fn en A es n por A a la n menos 1 y con esto terminamos el corolario. De este corolario y lo que habíamos visto antes para la suma, obtenemos el siguiente corolario. Sea P de R en R un polinomio, dado por P de X igual a B0 más B1 por X más B2X al cuadrado, y así nos vamos, hasta llegar al término más grande, que sería Bn por X a la n. Entonces, P es derivable y además, para cualquier valor A en los reales, la derivada del polinomio en A va a ser B1 más 2 veces B2 por A más 3 veces B3, perdón, por A al cuadrado, y así nos vamos hasta llegar a n por Bn por A a la n menos 1, que si se fijan no es otra cosa más que derivar término a término el polinomio. La derivada de B0 es 0 porque es una función constante. Esta es una función afín, es una recta, entonces nos queda la pendiente, que es B1. Este de aquí es una constante, es el B2, por la derivada de x cuadrada en A, sería 2 por A. Y así, término a término, en el último término nos quedaría Bn por la derivada de x a la n en A. Y la derivada de x a la n en A es n por A a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, aquí no escribimos la prueba, simplemente concluimos el corolario. Bien. Ahora, dependiendo de la notación que ustedes estén usando, la suma la derivada de la suma de funciones o el producto de la suma de funciones la derivada del producto de funciones se puede expresar de distintas maneras. ¿Sí? Entonces voy a ponerlo aquí como una observación. Entonces, dependiendo de la notación que estemos usando, la derivada de la suma se puede expresar como la derivada de f más g igual a la derivada de f más la derivada de g, o también, si estamos usando la notación de Leibniz, la derivada de la función f más g respecto de x es igual a la derivada de f respecto de x más la derivada de g respecto de x. Y lo mismo para el producto. Podría ser que aparezca así, la derivada del producto de f por g sea igual a la derivada en f por g más f por la derivada en g. O usando la notación de Leibniz quedaría así, la derivada de f por g respecto de x es igual a la derivada de f respecto de x por g más f por la derivada de g respecto de x. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, para terminar el video, vamos a ver la regla del cociente y pues vamos a escribirlo del otro lado. Bien, la regla del cociente la vamos a poner como un teorema.
y dice lo siguiente. Vamos a considerar dos funciones f y g definidas en un intervalo, un codominio los reales, funciones derivables en un punto del intervalo, un punto que llamamos A. Y bueno, no lo escribí, pero I es un intervalo. Ok. Si la función g de x es distinto de 0 para toda x en el intervalo, y en particular g de a es distinto de 0, pues entonces podemos definir la función f entre g y la regla del cociente nos va a decir que esta función es derivable en a y la derivada de la función f entre g en el punto a va a ser igual a, lo voy a escribir así, en el numerador va a ser f' de a por g de a menos f de a por g' de a entre g de a al cuadrado. Y esto de aquí se conoce como, esto de aquí es realmente la regla del cociente. Esta formulita. Ok, pues vamos a demostrarlo. Ok, entonces nosotros queremos demostrar dos cosas, que es derivable en A y que la derivada es esto de aquí. Entonces, al igual que el teorema pasado, vamos a hacerlo en un mismo paso. ¿Qué significa eso? Pues vamos a demostrar que el límite, cuando x tiende a de f de x entre g de x menos f de a entre g de a, todo dividido entre x menos a, es igual a lo que queremos probar, ¿sí? Si logramos demostrar esta igualdad, habremos probado simultáneamente que este límite existe y por lo tanto la función f entre g es derivable en a, y habremos probado que la derivada es este valor al cual queríamos llegar. Ok, pues vamos a hacerlo. Entonces vamos a comenzar observando que esto que tenemos aquí, pues se puede simplificar. Esto va a ser igual a, voy a resolver este quebrado que tenemos aquí y nos quedaría f de x por g de a menos g de x por f de a, y en el denominador nos quedaría el denominador común, que en este caso sería g de x por g de a, que multiplica a x menos a, el x menos a que teníamos acá. Ok, ahora, al igual que en la regla del producto, vamos a meter un 0 a esta expresión. ¿De qué manera? Pues esto de aquí va a ser igual a, el denominador se queda igual, g de x por g de a por x menos a, y en el numerador vamos a meter el 0. Entonces nos va a quedar f de x por g de a menos f de a por g de a más f de a por g de a menos g de x por f de a. ¿Sí? Observen que esto de aquí se quedó igual, este de aquí se quedó igual y lo único que hicimos fue meter este 0. Ok, ahora vamos bueno, voy a copiar esto a la siguiente página porque ya no me va a caber y vamos a hacer un poquito más de operaciones algebraicas para llevar esta expresión a algo que nos sea más fácil calcularle el límite. Acuérdense que a final de cuentas nosotros lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a de este merequetengue que tenemos aquí. Muy bien, pues bueno, por un lado vamos a
aquí los colores quizás sean un poco confusos, pero lo que vamos a hacer es primero observar que en estos dos términos hay un g de a en común que se puede factorizar. Y en estos dos hay un f de a en común que se puede factorizar. Entonces vamos a hacer eso. Pues esto de aquí va a ser igual a, voy a sacar primero el g de x por g de a y de este lado voy a dejar f de x menos f de a que multiplica a g de a entre x menos a. ¿Sí? Todo lo que acabo de escribir aquí se corresponde con esta parte de aquí. Y lo que resta lo voy a poner del otro lado. Me va a quedar f de a que multiplica a g de a menos g de x. Todo esto dividido entre x menos a. Ok. Bueno, aquí vamos a operar tantito más. Esto quedaría 1 entre g de x por g de a. Luego este g de a que está multiplicando, pues lo puedo poner fuera de la fracción y me quedaría simplemente f de x menos f de a entre x menos a que multiplica a la constante g de a. Más, ahora el f de a que está multiplicando la pongo fuera de la fracción, me quedaría f de a. Y aquí voy a hacer un truquito. Si se fijan, esto que tengo de este lado se parece mucho al límite que yo tengo que calcular para obtener la derivada de g en a. Pero hay algo chueco. Para la derivada de g en a, yo necesito calcular el límite de g de x menos g de a entre x menos a. ¿Cómo cambio esto por g de x menos g de a? Pues multiplicando por un signo menos. Entonces el menos lo voy a poner aquí afuera. Va a ser menos y tengo que multiplicar por menos esta expresión y al hacer eso me quedaría g de x menos g de a, todo dividido entre x menos a. Y ya que tengo esta expresión, pues me es más fácil, aunque se ve más complicada que lo que yo tenía originalmente, en realidad es más fácil calcular el límite aquí. ¿Por qué? 1. Yo sé que la función g es derivable y por lo tanto es continua. Eso quiere decir que este límite va a ser igual a 1 entre el límite cuando x tiende a de g de x, que es igual a g de a, eso es esta parte, y pues esta es una constante que se queda ahí. Ahorita lo escribo. Luego, como f es derivable, esto de aquí sería a f' de a, y como g es derivable, esto de aquí se iría a g' de a. Entonces vamos a escribirlo. Esto lo voy a ir marcando por colores. Esto que está aquí en amarillo, entonces pongo observación 1, como g es derivable en a, entonces g es continua en a. Y esto implica que el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x por g de a, como además la función g es distinta de 0, para cualquier x en el dominio, pues esto va a ser igual a 1 entre el límite cuando x tiende a de g de x por g de a. G de a es una constante que solo está ahí de adorno, pues esto sería igual a 1 entre g de a por g de a igual a 1 entre g de a al cuadrado. Ok, eso por un lado. Luego, esta parte que voy a subrayar en azul clarito, bueno, a ver, sí, déjenme mejor quitarle solamente esta parte de aquí, ¿sí? Esto es porque f es derivable en a, pues el límite cuando x tiende a de esto de aquí va a ser f' de a, ¿sí? Entonces lo pongo como observación 2. Como f es derivable en a, pues entonces el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a es igual a f' de a. Y
Por último, este de aquí, como G es derivable, eso va a tender a G' de A. Entonces lo pongo como observación 3. Como G es derivable en A, pues entonces el límite, no sé si se alcance a ver, déjenme subirlo tantito. El límite, cuando x tiende a, de g de x entre g de a, perdón, g de x menos g de a entre x menos a es igual a g' de a. Muy bien, entonces si combinamos la observación 1, la observación 2 y la observación 3 con lo que teníamos antes, llegamos a que el límite que nosotros queremos calcular, que era este de aquí, vamos a ponerlo acá, el límite que queríamos calcular, que por todo el desarrollo que hicimos antes es igual al límite cuando x tiende a de todo esto que está aquí. Va a ser igual a el límite cuando x tiende a de 1 entre g de x por g de a, que ya lo sabemos calcular, que multiplica al límite cuando x tiende a de todo esto que está aquí. Ay. Bueno, ahí quedó un amarillo que no debió de haber quedado. Muy bien. Ahora, pues esto de aquí, por la observación 1, esto de aquí se va a 1 entre g de a al cuadrado. Y lo que tengo del otro lado, como este límite existe, el producto de estos dos también, el límite del producto de estos dos existe, ya que esta es una constante. Igual como esta es una constante, el límite del producto de estos dos existe y por lo tanto el límite de esta suma se puede meter y nos quedaría que esto es igual al límite cuando x tiende a de esto de aquí Ay, no lo copié. Menos el límite cuando x tiende a de lo que queda de este lado. Y una vez que hacemos eso, pues simplemente lo calculamos. Hay por ahí una rayita que no debería estar, pero ok. Lo calculamos, que en realidad ya lo habíamos hecho, por la observación 2 y 3, esto sería igual a 1 entre g de a al cuadrado, que multiplica a este límite de aquí, sería f' de a por g de a, menos el límite de este de aquí sería fa por g' de a. Y ahora lo metemos todo dentro de una misma fracción para que quede como nosotros queríamos. Nos quedaría en el denominador g de a al cuadrado y en el numerador f' de a por g de a menos f de a por g' de a. Y si regresamos al inicio de nuestro teorema, eso es justo lo que queríamos demostrar. Muy bien, como acabamos, ponemos nuestro cuadradito y con esto terminamos la prueba del cociente. Bueno, para terminar vamos a ver un par de ejemplos que se pueden derivar de esta regla. El primero es pues muy sencillo, sea h de x, ejemplo, sea h de x igual a 1 entre x. Entonces, pues si se fijan, h de x lo podemos ver como una función de la forma f de x entre g de x, donde f de x es la constante 1 y g de x es x. Y si le aplicamos la regla del cociente, tendríamos que h' en cualquier punto x
va a ser igual a g de x al cuadrado, bueno, en cualquier punto x distinto de 0, ¿sí? Va a ser igual a g de x al cuadrado y arriba nos quedaría f' de x por g de x menos f de x por g de x. Esa es la regla del cociente. Y ahora simplemente sustituimos. Sabíamos que la derivada, como la función f de x es la constante 1, pues su derivada es igual a 0. Y a ver, aquí escribí mal, es f de x por g' de x. Y como g de x es x, g' de x es 1. Al momento de sustituir esos valores, llegamos a que esto es igual a 0 por g de x, que es x, menos f de x, que es 1, por g' de x, que es 1. Eso queda en el numerador. Y en el denominador me quedaría simplemente g de x al cuadrado, es decir, x cuadrada. Resuelvo y esto, el 0 se va, y simplemente me queda menos 1 entre x cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de la función 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. El siguiente ejemplo, pues es el caso general. Consideremos g de x igual a la función 1 entre x a la n, igual a x a la menos n. Pues vamos a calcular quién sería la derivada. Entonces, nuevamente, voy a llamarle h como en el ejemplo pasado. Entonces, nuevamente, h de x se puede ver como un cociente de la forma f de x entre g de x, donde f de x es la constante 1 y por lo tanto f' de x es igual a 0 y g de x es igual a x a la n y ya sabemos quién es la derivada, la calculamos, lo demostramos por inducción. La derivada de g de x es n por x a la n menos 1. Ok, una vez hecho esto, pues vamos a aplicarle la regla del cociente. Obviamente aquí estamos considerando x distinto de 0 para que esta función esté bien definida. Muy bien, entonces la derivada de h en x se va a obtener como g de x al cuadrado y arriba nos queda f' de x por g de x menos f de x por g' de x. Resolvemos y esta parte de aquí es 0 porque es 0 por g de x, pues es 0, menos f de x es 1 por g' de x. Entonces esto sería igual a 1 por n por x a la n menos 1. Y en el denominador ponemos g de x al cuadrado. ¿Y quién era g de x? G de x era x a la n. Entonces aquí nos quedaría x a la n al cuadrado, que es igual a x a la 2n. Entonces todo esto es igual a, el 0 no nos importa, el 1 pues sale sobrando y quedaría que es igual a x a la 2n en el denominador y en el numerador nos quedaría menos n por x a la n menos 1. Y pues esto todavía se puede simplificar, esto es igual a menos n por 1 entre x a la 2n menos n menos 1 y esto es igual a menos n, voy a pasarme del otro lado porque aquí luego ya no se ve. Esto sería igual a menos n entre x a la 2n menos n, pues sería n, menos menos 1 más 1. Y si se fijan, esto es igual a menos n que multiplica a x a la menos n más 1, o en otras palabras, igual a n menos n por x a la menos n menos 1.
Y esta expresión es interesante porque si unimos esto con la derivada para las funciones de la forma x a la n con n natural, pues podemos concluir que para cualquier m en los enteros, para no entrar en problemas, pensemos en m distinto de cero, pues se tiene que si yo defino la función f de x como x a la m, entonces la derivada va a ser igual a m por x a la m menos 1. No importa si m es un número natural o un entero negativo. Muy bien, mañana vamos a probar el teorema de la función inversa y como resultado vamos a ver que este mismo resultado es cierto para raíces enésimas. Ok, pues aquí terminamos por hoy. Cuídense y nos vemos en el siguiente video.